que la muerte del cuerpo simboliza. Nietzsche escribió: resulta significativo que sea Sócrates el primer gran heleno que fue feo, de igual manera que en él todo es simbólico. Es el padre de la lógica, la cual representa el carácter de la ciencia pura. Antes de que los jueces le condenaran a muerte, el gran filósofo Sócrates afirmó: no debo rechazar mi filosofía mientras me quede aliento. Sócrates. El antiguo filósofo griego nació en Atenas en el año 469 a.C., en la familia del cantero Sofronisto y la comadrona Fainarate. Puesto que Sócrates era analfabeto, toda la información que se conserva de él es gracias a los trabajos de sus discípulos Platón y Jenofonte. No existe mucha información sobre los primeros años de su vida, pero se sabe que con 17 años ya llamaba la atención por la gran agudeza de sus razonamientos y su facilidad de palabra. Era de pequeña estatura, vientre prominente, ojos saltones y nariz respingona. Aspirando a concienciar a los ciudadanos sobre la perfección moral, Sócrates realizaba numerosas tertulias, en las plazas y en las calles. A la sombra de un olivo pasaba horas discutiendo sobre la justicia y la virtud. La negligencia de los quehaceres diarios llevaron a Sócrates a una extremada pobreza. Recorría las calles de Atenas descalzo y vestido con la misma túnica. Antifón, el sofista, decía que ningún esclavo querría ser tratado como él se trataba a sí mismo. Sócrates se sumergía tan profundamente en sus propios pensamientos que llegó a permanecer todo un día en el mismo sitio. Aunque con el comienzo de la guerra del Peloponeso, cuando el peligro amenazó a su ciudad natal, Sócrates luchó valientemente por la protección de Atenas. Cuando el oráculo de Delfos anunció que Sócrates era el griego más sabio, el mismo filósofo se sorprendió mucho. Interpretó el oráculo como un enigma y se aventuró a encontrar hombres más sabios que él. Acudió a los sofistas, quienes ejercían la profesión de enseñar la sabiduría. Fingiendo ser un ignorante, Sócrates preguntaba humildemente a los sabios de Atenas sus conocimientos sobre el bien, la belleza y la virtud. Después, con una agilidad irónica espléndida, les hacía notar sus propios errores. Su mérito más grande fue crear un método inductivo que le permitía llevar a sus alumnos a la solución de los problemas que se le planteaban, por medio de hábiles preguntas, cuya lógica iluminaba el entendimiento. Inspirado por cómo su madre ayudaba a traer niños al mundo, él creó el método denominado como mayéutica. Sócrates llegó a la conclusión de que realmente era el griego más sabio, por el mero hecho de que él, a diferencia de los demás, era consciente de su ignorancia. Solo sé que no sé nada. Sócrates pensaba que los dioses le habían encomendado la misión de impedir que los ciudadanos cayeran en la hibernación espiritual, y actuaba como una avispa que incordia a un caballo. De hecho, ese fue el apodo por el que le conocían, la avispa ateniense. Sócrates intentaba comprender y formular principios morales que fuesen uniformes para todo el mundo. Solo hay un bien, es el conocimiento. Solo hay un mal, es la ignorancia, decía Sócrates. Insistía en impartir una educación a los jóvenes en la que no solamente los padres, sino también los poetas y los filósofos deberían comprometerse. Los ciudadanos atenienses se quejaban de que parecía que perdían el control de sus hijos, porque el astuto filósofo les estaba arrebatando el afecto de sus niños. Aristófanes describe esta situación en su comedia Las nubes. Cuando un joven le preguntó a Sócrates si era necesario casarse, Sócrates le contestó: «Haz lo que desees, te arrepentirás de todas formas». El propio Sócrates, a la edad de 40 años, contrajo matrimonio con una joven de 19 años. Ella se llamaba Xantipa. Se la conocía por su escandaloso temperamento. No obstante, Sócrates, con pleno dominio de sí mismo, aguantaba a su insensata esposa con su calmada filosofía. Tras la larga guerra del Peloponeso, Atenas cayó en las manos de Criteas.
un tirano espartano y un antiguo discípulo de Sócrates. A pesar de que Sócrates nunca había colaborado con tiranos de ninguna clase, el filósofo fue acusado por no reconocer a los dioses atenienses y por corromper a la juventud. Con 70 años, cuando se presentó ante el tribunal, el viejo filósofo probó a través de construcciones lógicas que no debería ser sometido a juicio, sino ser honrado como el benefactor de la sociedad e instructor espiritual. Los jueces se enfurecieron y fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a muerte. Aguardando a la ejecución, Sócrates pasó su último mes de vida en la cárcel hablando de filosofía con sus compañeros, tratando temas como la inmortalidad del alma. Antes de la ejecución, su amigo Crito le había facilitado una salida para escapar de Atenas, pero Sócrates la rechazó porque creía que había que cumplir las leyes aunque fueran injustas. Cuando llegó el día, Sócrates bebió la cicuta sereno y callado. Sus últimas palabras fueron: «Crito, le debo una gallina a Asclepios». En aquellos tiempos, cuando un paciente se recuperaba, se sacrificaba una gallina a Asclepios, el dios de la medicina. Esas palabras reflejan que la muerte del cuerpo simboliza la recuperación del alma. Hey, buenas tardes. A continuación analizaremos la mirada de Karl Marx sobre la educación. Pero, ¿quién es Karl Marx? Marx nació el 5 de mayo de 1818 y falleció el 14 de marzo de 1883. Fue un intelectual y militante comunista de origen alemán. Es conocido por sus grandes obras. Ejemplo de ella es El Capital. Es conocido como el padre del marxismo. Realmente, Marx apenas abordó el tema de la educación en profundidad, pero es claro en sus escritos al considerar que el sistema educativo favorecía siempre a las clases altas, convirtiendo a la escuela en un aparato que legitima y reproduce las desigualdades. Proponía una educación integral, donde se buscaba que el individuo fuese completo en todo sentido. Creía en la armonía entre educación y trabajo, en el control democrático de las escuelas y se oponía a la división capitalista del trabajo, pues dividir las tareas laborales limita el desarrollo personal. Pensaba que en esta educación integral debía unirse la teoría y práctica, la instrucción y producción y el trabajo intelectual y manual. Debía superarse la separación de las enseñanzas académicas, destinada a la dirección, y la enseñanza técnico-profesional, que forma para la ejecución de actividades manuales. Entre sus ideas, se explica que el hombre será reconocido como tal una vez que destaque sus habilidades en la actividad laboral a través de la misma actividad práctica. La sociedad y el mundo laboral, según Marx, necesita hombres que actúen en amplitud de sus aptitudes. Marx creía en la unión entre enseñanza y producción. Planteaba que los niños, a partir de una edad mínima de 9 años, deben trabajar al mismo tiempo que estudiar. Se oponía a la idea de separar a los hombres de los niños. No se les debía encerrar en las escuelas para que se limiten solo a aprender. No se trata de que los niños deben ser usados para producir, sino que ellos mismos deben ser capaces de interactuar en el mundo real, vinculando los conocimientos dados en la escuela con el mundo de la producción. El sistema propuesto era el siguiente: los alumnos debían pasar una mitad de su día en la escuela y la otra en el trabajo. Quienes pasan medio día en la escuela mantienen frescas las ganas y el espíritu de disposición a recibir gustoso la enseñanza. Este sistema convierte al trabajo y la escuela en descanso y distracción respectivamente una de otras, resultando ser más eficientes que la duración prolongada de solamente una. En las fábricas, rápidamente se dieron cuenta que este sistema sí funcionaba. Los alumnos aprendían tanto y más que quienes recibían enseñanza en escuelas comunes. El control de las escuelas debía limitarse al Estado. La escuela debe ser estatal en cuanto trabaje en leyes generales y financiación. El resto debe correr por cuenta de los municipios, quienes deben establecer organismos de representación democrática, como por ejemplo consejos escolares, para la gestión y supervisión de la enseñanza. La escuela debía permanecer siempre fuera de la influencia del gobierno y la iglesia.
Marx planteaba además que la escuela debería ser neutra ante conflictos sociales, no debía formar parte de su enseñanza temas como economía, política ni religión. Marx era partidario de la enseñanza estatal. El Estado cuenta con los recursos necesarios para cimentar un sistema escolar para todos, donde se podía plantear la gratuidad universal. Dejar la enseñanza en manos de la iniciativa privada es dejar el conocimiento a quienes solo contasen del medio para recibirla, favoreciendo la reproducción de clases. Consideraba así que todo sistema democrático debía suprimir la enseñanza privada e incentivar la enseñanza pública. Me gusta verlo junto a Freud y Darwin, los tres pensadores que expandieron nuestro conocimiento de manera formidable. Fue el primer economista en describir los mecanismos básicos, las leyes del movimiento, lo que impulsa el orden económico actual. Mucho de eso aún tiene actualidad. Se puede decir que el marxismo desempeña el papel más importante para la sociedad china desde el pasado hasta el presente y el futuro. Marx era un liberal, un hijo del iluminismo. Para Marx lo más importante era la libertad. Parece no haber una alternativa al capitalismo. La gente les echa un vistazo a Stalin y Mao y piensa que la alternativa no funciona. Creo que lo más emocionante de Marx es su idea de que la liberación social necesita un actor que solo pueda liberarse si tiene una perspectiva de liberación para todas las personas. Karl Marx, filósofo, periodista y economista, no parece haber perdido actualidad a 200 años de su nacimiento. En la era de la globalización, la crítica al capitalismo y el debate sobre la desigualdad social han vuelto a encenderse. El mismo Marx exigía que los filósofos no solo interpretaran el mundo, sino que lo cambiaran. No podía imaginar que sus herederos lo llevarían a la práctica de forma tan radical y diferente. La gente de muchos rincones del mundo se remitió a Karl Marx, proclamó revoluciones en su nombre y transformó sociedades. La mayoría de estos experimentos hoy son historia, pero el capitalismo, el gran enemigo, demostró tener mayor capacidad de supervivencia de lo que Marx pensaba. La idea marxista tradicional de que uno hace la revolución para que sean otros los que lleven la voz cantante y así se resuelva todo, ha hecho el ridículo más de una vez. Uno no cree que si hay una lucha de clases y ganan los que hasta ahora siempre habían perdido, los otros dejarán de actuar así como así. La perspectiva para un cambio social debe ser una sociedad solidaria con todos. La revolución industrial es el tema central del siglo XIX. Cambiará radicalmente la vida de las personas gracias a inventos innovadores, pero también con condiciones de trabajo desastrosas en las nuevas fábricas. Los levantamientos de la pobreza conmocionan a muchos países de Europa. La carrera de Karl Marx comienza en la tranquila Trèveris. Marx pasó su infancia en Trèveris. Su padre, abogado, no puede ejercer más su profesión en Prusia por ser judío.
Por eso la familia se convierte al protestantismo. A los 19 años de edad, Karl Marx comienza a estudiar Derecho en Bonn, pero un año después se cambia a Berlín. Comienza a interesarse por la filosofía y finalmente se aboca totalmente a ella. La confrontación con el filósofo Hegel y su doctrina de la dialéctica sienta las bases de sus teorías futuras. Según el análisis posterior de Marx, la industrialización produjo un nuevo sistema económico, el capitalismo, y una nueva clase social, el proletariado. Esta nueva clase se liberaría inevitablemente de su opresión y daría origen a una nueva sociedad por medio de una revolución. Sin embargo, la revolución tardó en llegar. Sucedió mucho después de la muerte de Marx y justamente allí donde menos lo hubiera esperado, en la por entonces retrógrada Rusia y con el revolucionario de Lenin a la cabeza. Lenin estaba organizado desde hacía décadas en un grupo de políticos de izquierda, la Segunda Internacional. Todos creían que si les informaba a los trabajadores cuál sería su destino real, estos se negarían a ir a la guerra para combatirse mutuamente y en cambio se unirían como proletarios de todos los países para hacer la revolución mundial. Eso no sucedió. Muchos socialistas experimentaron la desilusión de sus vidas, Lenin incluido. La Primera Guerra Mundial fue la primera guerra total. Es decir, que no solo se movilizó el ejército, sino toda la población civil. El sistema zarista no se lo pudo permitir. Los alimentos empezaron a escasear cada vez más. El único partido que intercedía claramente por el fin de la guerra era el partido bolchevique. Durante el surgimiento de ese sentimiento antibélico, Lenin les exigió a los bolcheviques que tomaran el poder en nombre de los soviets, es decir, de los consejos obreros. A menudo se dice que Marx era determinista porque creía que el socialismo inevitablemente surgiría de las contradicciones del capitalismo. Por el contrario, Lenin era más bien voluntarista. Para él la voluntad era decisiva. No creía que el capitalismo por sí solo provocaría la revolución. A partir de eso, Lenin desarrolló un concepto muy especial del partido, según el cual los revolucionarios profesionales liderarían las masas. Sin Lenin, no hubiera existido la revolución bolchevique. La revolución enseguida logró un gran carisma, tanto por el aspecto terrible como por la idea y la inspiración. Lenin esperaba que los trabajadores alemanes siguieran el ejemplo de los rusos y que ambos países comenzaran la revolución juntos. Así se podrían superar los problemas de pobreza extrema y el subdesarrollo social y económico de Rusia. Durante los primeros años, Alemania desempeñó una función clave desde la perspectiva de los bolcheviques. Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht fundaron la Liga Espartaquista en respuesta a lo que sucedía en Rusia y con la esperanza de que también en Alemania la población insatisfecha, cansada de la guerra y los costos ocasionados, pudiera organizar un cambio radical de régimen. Lo intentaron 3 veces y fracasaron, no porque su estrategia fuera mala, sino porque se enfrentaron a un adversario mucho más fuerte.